uno de ustedes. Ahí vamos a estar. Por si acaso, aquí adelante, que hay un principio, por si acaso, aquí adelante. Bueno, vamos a dejar, creo que los sitios de adelante para los que llegan un poquito más tarde, ¿no? Vamos a dejarle para los que lleguen un poquito más tarde. Muy bien. Bueno, muy buenos días con cada uno de ustedes. Qué bueno que usted pueda estar en la casa del Señor. Como decíamos al inicio, vamos a esperar que el hermano Roberto deje de hablar para que me puedan escuchar, porque si vos escuchas hasta acá, me volví a predicar si ustedes no, es que él tiene buena voz, ¿por qué? Porque él es evangelista. Entonces tiene una voz bien fuerte, y en este ambiente, como es pequeño, entonces se escucha. Muy bien, entonces le decía que qué bueno que hoy día no esté haciendo mucho calor, que se siente un poquito, ¿no? Pero ahí está el airecito que está corriendo, estamos muy contentos porque hoy día han ido a evangelizar, hoy les ha salido a hacer evangelismo. Gracias a Dios porque han estado contando que hay personas que han tomado su tiempo para escuchar el mensaje de salvación y algunos se han quebrantado también escuchando, ¿no? Que Dios les ama. Qué bueno saber eso, ¿no? ¿Cuántas personas no saben que Dios les ama? ¿Cuántas personas andan por las calles sin saber qué hacer con su vida, verdad? Así que qué bueno, y de repente al final el pastor de repente va a llamar a algunos para que puedan dar su testimonio. Ayer estuvimos de ayuno, así que acá también ayunamos por si acaso estamos ayunando por la vida de ustedes, hemos orado por cada uno de ustedes, hemos orado por el evangelismo, hemos orado para que Dios siga trabajando en los niños, en los jóvenes, por cada uno de ustedes hemos orado. Así que esa es una parte, pero recuerde, usted también haga su parte, ¿verdad? Usted tiene que estar más interesado que nosotros en su vida, en su familia, y usted también, le animamos a que usted ayude también por su vida, por su familia. Antes de pasar a entregar el paso que ya está listo, gloria a Dios, queremos decirle algo. En la entrada, en la subida de la escalera, hay un mensaje que dice: por favor, apague su celular, desconéctese del cielo, de la tierra y conéctese con el cielo, ¿verdad? Y usted de repente, el pastor, a mí, o alguno de los que estamos apoyando, nos va a ver con el celular. Y queríamos decirle que nosotros usamos el celular aquí no para chatear, no para nada de eso. Usamos porque necesitamos, no tenemos todos los equipos necesarios y también todo el personal necesario que nos ayude a poder conectar las canciones, a poder pasar las canciones, a poder, cualquier cosa que salga aquí, los celulares nos ayuden. Entonces, el pastor, usted también lo va a ver con su celular a causa de eso, ¿no? No porque esté chateando. Así que ahora le pedimos, si usted, es un por favor que le pedimos a usted que apague su celular. ¿Por qué? Por respeto a Dios, ¿verdad? Porque estamos aquí en un tiempo que hemos venido a buscar a Dios. Ahora, si usted de repente dice, no, yo no puedo, discúlpame, muy bien, está bien. Entonces, cuando le póngalo en vibrador, creo que hay una función de vibrador, ponga su celular así, y si le llaman y usted comienza a temblar, entonces, por favor, váyase temblando hacia el segundo piso. No conteste, hay un latino, por favor. No, porque no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ponga en vibrador, váyase temblando hasta abajo, y ahí usted habla todo lo que quiere con la persona que usted quiere, a la cual usted le está dando la importancia necesaria. Está bien, pero por respeto, no interrumpamos este tiempo donde la presencia, más que el pastor, más que nosotros, es la presencia de Dios que está aquí. Amén, hermanos. Muy bien, listo. Ahora sí, entonces les voy a dejar con el pastor, que va a traer la palabra del Señor. Le saluden así, no le vayan a contestar, ¿qué quieren? Bueno, buenos días. Buenos días con todos. Que el Señor siga trayendo esa palabra de bendición sobre sus vidas y también que el Señor siga obrando en nuestros corazones. ¿Amén? ¿Cuántos hemos venido con hambre en esta? No hambre porque no ha tomado desayuno. No hambre porque usted quiere más del Señor. Ayer estudiábamos en el ayuno. Estudiábamos en el ayuno que le decía que
Jesús, cuando fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado, y tuvo hambre. Y definitivamente que tuvo hambre físico, pero lo que no vemos es que él había ayunado 40 días. Imagínese usted ayunar 40 días. Pero mire, dígale a su hermano, imagínate tú, ayunar 40 días. Aparte te quedaría inmortal. O sea, uno cuando ayuna al menos 2, 3 días ya. Yo he llegado hasta 7, pero uno queda sin fuerza. ¿No ha visto los perritos cuando no tienen que comer? No pueden ni levantarse, ¿no? Entonces se seca, así, mediante. Pero la ciencia médica dice que el hombre, una persona puede resistir hasta 40 días sin agua. Por eso que los que se pierden, los que sobreviven, ¿no? ¿Cómo sobrevivieron? Ahí está una muestra. Pero Jesús ayunó con un propósito. Y ese propósito también tenía que ver con que él tenía que desarrollar ese hambre por las cosas espirituales. Por ejemplo, si usted está aquí, es porque usted tiene hambre. Hambre del Señor, ¿no? Como decía este pastor que cantaba, tengo hambre de ti, Señor. Y también Jesús dice que cuando los discípulos le preguntaron en un momento cuando estaba hablando con la mujer de Samaria, y le dijo, Señor, ya es momento que comas. Y el Señor Jesús le dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. Yo tengo una comida y él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, más que un alimento físico, si hoy día tu desayuno ha sido bien raro, no has comido de repente un buen desayuno como todos los días se ha escapado acá a la esquina o más allá. Entonces, tienes la oportunidad de poder ser saciado de ese hambre espiritual. Y ser saciado por el mismo Señor y a través de su palabra, porque ese hambre provoca en nuestra vida que nosotros siempre estemos dispuestos a que Dios hable en nuestra vida y su palabra en nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál quiere tener ese hambre espiritual? Entonces tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar el rostro del Señor, porque también ese hambre se desarrolla de acuerdo a cómo yo dispongo mi corazón. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio en esta mañana y vamos a ir rápidamente a nuestro libro que estamos estudiando. ¿Qué libro estamos estudiando? El libro de Hechos. ¿Sabe que cuando usted lee el libro de Hechos registra cosas muy importantes que tienen que ver con detalles? Y este libro de Hechos es la continuación, o sea, este segundo tratado, que es el libro de Hechos, es la continuación del primer tratado, que es el libro de Lucas, ¿no? Lucas, ¿dónde está Lucas? Ahí está. Lucas es el primer tratado y la continuación. ¿Y quién era Lucas? Lucas, a pesar de que no fue un 12 directo de Jesús, era un hombre que estaba detrás de todo lo que Jesús hacía. Y él registraba todos los detalles de la vida de Jesús porque Lucas era médico. Por eso cuando usted lee el Evangelio de Lucas, va a ver una cosa original que en Mateo, que en Marcos, ni en Juan. Los detalles médicos de las sanidades que hacía Jesús. Todo ese detalle era porque Lucas era médico. Y los médicos saben cuando una persona tiene que ser tratada, ¿no? Por ejemplo, si usted va y tiene un dedo de repente usado o dislocado o se ha salido de su posición, entonces el encargado, el encargado digamos, de esa área que es la rehabilitación, le va a decir, tú lo que necesitas es descanso. Si necesitas tomar unas pastillas, pero tu mano necesita descanso. ¿Por qué? Porque los tendones están tan contraídos que si tú sigues haciendo fuerza, los vas a dañar.
Entonces Lucas sabía todos esos detalles médicos y por eso es que cuando hemos encontrado aquí en el libro de Hechos, esos detalles que nosotros necesitamos entender para poder comprender mejor la palabra. Así que vaya rápidamente, estamos en el libro de Lucas, capítulo, perdón, ya de hecho, usted está bien listo. Entonces estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo, Hechos, capítulo, no, estamos en Hechos, capítulo 3. Muy bien. Capítulo 3. Ya hemos pasado de 10 hace varias semanas. Estamos ahora en el capítulo 3. Muy bien. Capítulo 3 de Hechos. Y dice así. En el versículo, estamos viendo el versículo 7. 7, miren. Dice así el 7. Y tomándole, dice, por la mano derecha, le levantó. Y al momento, dice, se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos, versículo 8, Hechos 3, versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, dice, andando y saltando, y alabando a Dios. Versículo 9, y todo el pueblo, dice, le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Mire, cuando la palabra del Señor dice que nosotros debemos desear los dones mejores, es decir, Dios no tiene en su reino personas que simplemente están como unos miembros que no tengan nada que hacer. Dice la palabra que en el reino, y además Jesús dijo que en su acá, cuando habló de su reino, habló siempre de un trabajo, de algo que nosotros debíamos desarrollar en nuestra vida, porque el reino es ese trabajo. Y cuando el apóstol Pablo dice que debemos desear los dones mejores, está hablando específicamente de que debemos pedir al Padre. Debemos decirle, Señor, usa mi vida, porque hay un mundo espiritual de maldad que opera. Tú sabes que los brujos están detrás de todos los cristianos para que caigan, para que tropiecen, para que ya no esa llama que el Señor ha puesto en su vida siga encendida y arda un fuego, como cantábamos aquí este canto que dice, ¿no? Mi lámpara está encendida y mi lámpara nunca se debe apagar. ¿Y quién quiere apagar esa lámpara? ¿Tu hermano? Pero que no le dice mi hermano, mi hermano quiere acabar mi lámpara. ¿Quién quiere apagar esa lámpara? Es el enemigo, es el mundo. Y yo mismo cuando no soy un buen mayordomo de lo que Dios me ha dado. Y en ese tiempo, yo creo que el Señor está levantando su iglesia para avivar el fuego, para que cada uno de nosotros, según esa medida del don que ha recibido, dice la palabra, dice, ministre a los demás. A veces nosotros creemos que Dios nos ha traído a la iglesia, no decía nadie, ¿no? A calentar la banda. Es más, algunos dicen que le hemos puesto nombre a nuestra banda y nuestra banda ahí nadie nos la quita. Pero el Señor nos ha llamado, su Espíritu nos ha llamado a poder desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Tiene que estar a tu lado. Dios ha puesto algo poderoso en tu vida. Dios ha puesto su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo, ¿para qué? Para que ese Espíritu provoque ese hambre, provoque esa incomodidad. Porque si hay algo que produce el Espíritu, es incomodidad. Produce el hecho de que no nos saciemos completamente hasta que seamos llenos completamente de toda la plenitud del Señor. Y por eso es que el Espíritu Santo nos lleva, así como Jesús dice que fue que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, dice, para ser tentado. ¿A cuánto le gusta ser tentado?
Y si tú te das cuenta, Mateo capítulo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y él está todo aquí. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo me va a llevar así? Porque el Espíritu Santo quiere probar en tu vida que si verdaderamente tú eres un seguidor de él. Porque si no, ¿cómo puedo yo? Si no hay una prueba, ¿cómo puedo yo salir aprobado? Dice la palabra incluso que nosotros tenemos que pasar por fuego para ser probados, para ver si eso que realmente nosotros decimos es verdadero. Puede ser que yo simplemente venga acá a la iglesia y en mi casa sea otro, en mi trabajo sea otro, en donde yo esté sea otro. Y qué disconformidad y qué frustración más grande en la vida de un hijo de Dios es vivir una doble vida. Es vivir caliente cuando vengo a la casa del Señor y frío cuando estoy en mi casa, cuando tengo que yo dar testimonio de lo que Dios quiere para mí. Entonces, Dios nos ha dado en este tiempo esa gracia suya para que podamos nosotros avivar el fuego del Señor que ha puesto en nuestra vida. Dice la palabra que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el don que fue puesto en tu vida, que fue puesto por imposición de manos cuando oramos por ti. O sea, tú tienes que seguir predicando la palabra, tú tienes que seguir haciendo el trabajo que Dios te ha dado y no te debes desviar ni a un lado. Entonces, Dios quiere provocar en este tiempo. Dios quiere provocar en nuestra vida ese hambre para desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Entonces, porque si no lo desarrollamos, yo te quiero decir, la iglesia en este tiempo comenzó a entender y a comprender que había algo grande que Dios estaba poniendo. Era el poder del Espíritu Santo. Tú sabes, una vida que puede ser transformada por el poder de Dios. Dios puede hacer que tu vida, que mi vida sea transformada por ese poder. Dios puede traer esa gracia, eso poderoso, para que yo deje de ser una persona natural y comience a hacer lo que en el reino de los cielos, que está aquí, que en el reino de Dios ha sido producido. Y nosotros tenemos que ser conocidos en el infierno como personas no agradables. No lo queremos. Porque si no hacemos ello, el enemigo nos entretiene y nos dice aquí, allá, y no cumplimos nuestro llamado. Tenemos que cumplir el llamado que Dios nos dio. Por favor, al que está a tu lado, diga, si tienes que cumplir, y no solamente dejar de tienes que cumplir el llamado. Dios te ha puesto el llamado. Y el Señor va a poner en nuestra vida y va a poner todo tipo de incomodidad para que cumplamos su llamado. Y aquí está, mire, ver. Quizá Pedro y Juan no lo están viendo completamente, pero están viendo una situación que en un momento es espiritual, es poderosa, es gloriosa, pero viene el contraataque. Mire, dice así la palabra. Vea conmigo, por favor. Y todo el pueblo, dice, le vio andar y alabar a Dios. Es decir, el pueblo que iba a ese lugar, al templo, que estaban ahí en el pórtico o en la puerta que se llama la Hermosa, todo ese pueblo vio lo que sucedió. Y ese pueblo exigía una demanda. Y esa demanda era que se explique qué es lo que había sucedido. Todo el pueblo le vio, y dice más abajo, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo.
los dones que Dios ha puesto en nuestra vida son para que los incrédulos, primero, vean que Dios es poderoso y después se humillen y digan, yo también creo que Dios puede sanar mi vida. Yo también creo que Dios puede obrar en mi corazón. Porque las señales, como dice la palabra, son para aquellos que necesitan ver, pero también creer. Jesús sabía que cuando Él predicaba, cuando las multitudes venían, algunos le seguían por las sanidades y otros que eran sanados sí glorificaban a Dios. Como la mujer que se acercó y dijo, yo he sido, Señor. Como el leproso que volvió y dijo, Señor, gracias por lo que hiciste. O como Bartimeo que clamó diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Dios tenía que glorificar su nombre. Que las personas reaccionen o busquen otra cosa, eso ya es cuestión de ellos, pero Dios tiene que manifestar su poder. Y Dios tiene que obrar porque esa es su voluntad. Dios quiere traer. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso cuando Juan pregunta, dice, pregunte Juan el Bautista a su primo, dice, pregunten a Jesús si él es el que había de venir. Dice, díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. El poder de ese reino que viene aquí está. Entonces, hay un mover espiritual contra el reino de Dios. Es ese espíritu de las tinieblas que quiere que retrocedamos, que no avancemos, que tengamos temor. ¿Cuántos de nosotros no predicamos porque tenemos temor? ¿Cuántos de nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe para hacer testimonio? Porque dice la palabra que nosotros íbamos a ser testigos de Él con poder. Porque hay temor. Y el temor lo que produce es incredulidad. No solamente produce ese ser menos o sentirnos menos, sino cada uno ya es hundido y es avasallado para no cumplir su propósito. Mira que está a tu lado, delante de Dios. Dios te hace fuerte, Dios te hace firme, porque Dios sabe que necesitamos convicción para cumplir nuestro propósito, para cumplir nuestro llamado. Dios sabe que necesitamos, porque Él mismo es el que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque el enemigo lo único que quiere es traer a nuestra vida esa acusación, que todos nosotros caminemos siempre con la cabeza hacia abajo. Miren tú cómo caminas. Y me doy cuenta que a veces yo soy como el fariseo de espalda. Dije que había unos fariseos que caminaban así porque querían dar a entender a todos que cargaban fardos pesados y anunciaban su humildad. Bueno, estoy dando un ejemplo, no significa que yo sea así. Pero, ¿por qué? Porque Dios nos quiere dar una identidad firme, pero también debemos cuidar porque el enemigo está buscando que nosotros pisemos el palito, que nosotros cometamos en nuestra vida un acto de no glorificar al Señor y no dar un buen testimonio. Por favor, tiene que estar a tu lado. Tenemos que ser testigos y dar un buen testimonio. Tenemos que ser embajadores. Y si nosotros no somos embajadores, entonces tenemos que decir, yo quiero ser un buen embajador de esta palabra. Señor, me arrepiento. Señor, no quiero continuar así. No quiero dar un mal ejemplo a las personas. Señor, me arrepiento. Entonces, necesitamos que el reino de las tinieblas retroceda. Dice la palabra que la luz vino y la luz resplandeció sobre las tinieblas. Y el Señor Jesús dijo que tú y yo éramos esa luz. Nosotros somos luz de las tinieblas. Entonces, tenemos que alumbrar, tenemos que dar testimonio. Así que tenemos que entender que el mundo está
buscando siempre una señal de ver a los hijos de Dios en esa manifestación de ese poder que el Señor puede obrar en nuestra vida, pero que también el mundo está diciendo, observando cómo nos conducimos. Pero nosotros sabemos firmemente que el Señor es nuestro Padre. Somos sus hijos y tenemos que caminar en esa dirección. Mire, siga conmigo, por favor. Entonces, ¿qué había pasado? Primero le vieron andar. Dos, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y dice, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esta palabra, porque yo creo que en este tiempo el Señor va a mover su mano. Y esta palabra también significa admiración. Asombro es admiración. ¡Wow! Tú eres hijo de Dios. Claro. Algo me decía que eras hijo de Dios. Sí, me daba testimonio en el espíritu que yo estaba hablando con un hijo de Dios. Pero admiración tiene que ver específicamente con que el poder de Dios sea desatado para que esa gracia del cielo venga. Bien, si nosotros vamos viendo más adelante cómo es que el pueblo del Señor comenzó a ser llevado como a algo mucho más firme, mucho más fuerte, porque no solamente venían las sanidades, sino también el evangelio comenzaba a transformar las vidas y los corazones. Entonces, el mundo siempre va a quedar admirado. Pero ese es el ingrediente para que nosotros digamos, no solamente eso es suficiente. Cree en el Señor Jesucristo y toda tu vida, toda tu casa será salva. Entonces, el mundo dice, reconoce, ve al cojo y se asombra, se espanta, dice, por lo que sucede. Versículo 11, mire, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sanado, dice, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Mire, este es la esencia de lo que Dios quiere producir cuando se producen estos momentos especiales. Estos momentos que provoca el Espíritu, que hace que nosotros
seamos testigos de Él, seamos partícipes de esto que Dios ha puesto, pero también que esta palabra sea llevada al corazón de aquellos que quedaron con esa necesidad de ver algo más. Yo te pregunto, tenemos que ser conscientes. ¿Cuánto de la realidad espiritual estamos nosotros entendiendo de aquello que el mundo necesita recibir? ¿Somos conscientes de esa realidad espiritual? ¿Eres consciente de que hay personas que necesitan una transformación en su vida? Que necesitan una palabra y que necesitan también una reflexión, porque dice, ustedes no hicieron lo que fue correcto. Así que tienen que arrepentirse y convertirse para que vengan esos tiempos de refrigerio, para que venga esa palabra. Yo creo que en este tiempo, mi amado, Dios nos llama a esa conversión. Primero, a nosotros, como iglesia del Señor. Porque hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer. Porque hemos dejado de orar por los perdidos. Hemos dejado de anunciar y necesitamos ser un pueblo unido para Él. Yo no creo que Dios haya llamado solamente a 5, a 6 que vayan a predicar la palabra casi los domingos que vamos a predicar. Yo no creo eso. Yo creo que Dios ha llamado a toda su iglesia. Yo creo que Dios ha puesto ese sentir en el corazón nuestro para que nosotros digamos, Señor, tú tienes algo que hacer en tu vida. Tú vas a hacer grandes cosas. Entonces, necesito yo comprender que hay cosas en mi vida que necesitan una transformación. Es el pueblo de Dios como ejemplo, pero también esta palabra para aquellos que necesitan. Los tiempos de refrigerio van a venir. Los tiempos del Señor, esos tiempos poderosos y sobre todo esos tiempos para dar testimonio que verdaderamente Él es fiel. Entonces, necesitamos otra actitud. Dime que está a tu lado. Necesitamos otra actitud. Él tiene que ser glorificado. Amén. Él tiene que ser glorificado. No en nuestra vida como un instrumento, como compartía el pastor Agustín, un instrumento, un vaso de oro, pero también yo tengo que entender que ese vaso de honra solamente es usado cuando hay disposición en mi corazón. El poder. Dios manifiesta su poder. Él es de él. Por eso dice, no piensen, varones, que ha sido por nuestro poder o por algo que nosotros hemos hecho, sino porque Jesucristo mismo está glorificando su palabra. Y Él está haciendo algo poderoso. ¿Cuántos creen que el Señor puede usar tu vida? ¿Cuántos creen que el Señor puede usar todo lo que tú puedes entregarle a Él? Porque verdaderamente ese es el Señor. Y su poder quiere ser manifestado en este tiempo. Amén. Entonces, el mundo necesita esa señal y también, porque me imagino que cuando usted lee aquí, dice, el cojo, ¿qué hizo? Lo saltó, pero después que recibió ese milagro, ¿qué hizo? Los agarró. Agarró a Pedro y a Juan y no los quería soltar. Los milagros van a venir. El poder de Dios va a venir. Y es más, yo creo que cuando una vida, mire, cuando es el poder de Dios, no hay nada más que eso. Es la evidencia que Dios está. Cuando Dios quiere transformar una vida, Dios la transforma. Cuando el que tiene hambre y le busca, hay una transformación, porque eso es de Dios. Tiene que estar a tu costado. Eso es de Dios. Yo no lo puedo negar.
No puedo negar que Dios, yo te pregunto, ¿Dios ha cambiado tu vida? ¿Dios ha transformado tu vida? El poder de Dios ha transformado tu corazón. El poder de Dios ha transformado todo lo que tú eres. Entonces eso es más que evidente. Cuando el cojo agarra a Pedro y a Juan y no los quería soltar. ¿Sabe por qué? Porque ese cojo quería más. Quería más. Quería más del Señor. Cuando alguien quiere más del Señor, no te va a soltar. Si tú eres niño, si tú eres un hijo de Dios, tú eres alguien que te ha sido usado. No, así que olvídate de las vacaciones, se acabó las vacaciones. Dios va a usar las vidas para que ese poder sea manifestado y no te suelte. Vamos a glorificar al Señor. De gozar, toca lo que está a nuestro alcance para que sea glorificado. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. ¿Cuánto queremos ese poder? ¿Cuánto queremos decirle, Señor, en aquí? En aquí, Señor. En aquí. Levántese, póngase de pie. Dígale al Señor. Aquí estoy, Señor. Ustedes, ahí vamos a estar. Por si acaso, aquí adelante, hay yo por si acaso, aquí adelante. Bueno, vamos a dejar, creo que los sitios adelante para los que llegan un poquito más tarde, ¿no? Vamos a dejarle para los que lleguen un poquito más tarde. Muy bien. Bueno, muy buenos días con cada uno de ustedes. Qué bueno que se pueda estar en la casa del Señor. Como decimos al inicio, vamos a esperar que el hermano Roberto deje de hablar para que me puedan escuchar, porque si vos escuchas acá, me volví a predicar si ustedes no. No, es que él tiene buena voz, ¿por qué? Porque él es evangelista. Entonces tiene una voz bien fuerte. Y en este ambiente, como es pequeño, entonces se escucha. Muy bien, entonces le decía que qué bueno que hoy día no esté haciendo mucho calor, que se siente un poquito, ¿no? Pero ahí está el airecito que está corriendo, estamos muy contentos porque hoy día han ido a evangelizar, hoy se ha salido a hacer evangelismo. Gracias a Dios porque han estado contando que hay personas que han tomado su tiempo para escuchar el mensaje de salvación y algunos se han quebrantado también escuchando, ¿no? Que Dios les ama. Qué bueno saber eso, ¿no? ¿Cuántas personas no saben que Dios les ama? ¿Cuántas personas andan por las calles sin saber qué hacer con su vida, verdad? Así que qué bueno, y de repente al final el pastor de repente va a llamar a algunos para que puedan dar su testimonio. Ayer estuvimos de ayuno, así que acá también ayunamos por si acaso estamos ayunando por la vida de ustedes, hemos orado por cada uno de ustedes, hemos orado por el evangelismo, hemos orado para que Dios siga trabajando en los niños, en los jóvenes, por cada uno de ustedes hemos orado. Así que esa es una parte, pero recuerde, usted también haga su parte, ¿verdad? Usted tiene que estar más interesado que nosotros en su vida, en su familia, y usted también, le animamos a que usted ayude también por su vida, por su familia. Antes de pasar al regalo del pastor, que ya está listo, gloria a Dios, queremos decirle algo. En la entrada, en la subida de la escalera, hay un mensaje que dice, por favor, apague su celular, desconéctese del cielo, de la tierra y conéctese con el cielo, ¿verdad? Y usted de repente, el pastor, a mí, o alguno de los que estamos apoyando, nos va a ver con el celular. Y queríamos decirle que nosotros usamos el celular aquí, no para chatear, no, para nada de eso. Usamos porque necesitamos, no tenemos todos los equipos necesarios y también todo el personal necesario que nos ayude a poder conectar las canciones, a poder pasar las canciones, a poder, cualquier cosa que salga aquí, los celulares nos ayudan. Entonces, el pastor, usted también lo va a ver con su celular a causa de eso, ¿no? No porque esté chateando. Así que ahora le pedimos, usted, es un por favor que le pedimos a usted que apague su celular. ¿Por qué? Por respeto a Dios, ¿verdad? Porque estamos aquí en un tiempo que hemos venido a buscar a Dios. Ahora, si usted de repente dice, no, yo no puedo, discúlpame, muy bien, está bien. Entonces, cuando le póngalo en vibrador, creo que hay sí, hay una función de vibrador, ponga su celular así y si le llaman y usted comienza a temblar, entonces por favor
váyase temblando hacia el segundo piso. No conteste, hay un latino, por favor. No, porque no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ponga el vibrador, váyase temblando hasta abajo y ahí usted habla todo lo que quiere con la persona que usted quiere, a la cual usted le está dando la importancia necesaria. Está bien, pero por respeto, no interrumpamos este tiempo donde la presencia, más que el pastor, más que nosotros, es la presencia de Dios que está aquí. Amén, hermanos. Muy bien, listo. Ahora sí, entonces les voy a dejar con el pastor, que va a traer la palabra del Señor. Cuando le saluden así, no le vayan a contestar, ¿qué quieren? Bueno, no, sino, buenos días. Buenos días con todos. Que el Señor siga trayendo esa palabra de bendición sobre sus vidas y también que el Señor siga obrando en nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos hemos venido con hambre en esta? No hambre porque no ha tomado desayuno. No hambre porque usted quiere más del Señor. Ayer estudiábamos en el ayuno. Estudiábamos en el ayuno que decía que Jesús, cuando fue llevado dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado, y tuvo hambre. Y definitivamente que tuvo hambre físico, pero lo que no vemos es que él había ayunado 40 días. Imagínese usted ayunar 40 días. Pero mire, dígale a su hermano, imagínate tú, ayunar 40 días. Aparte te quedaría en mitad. Que a uno, cuando ayuna al menos 2, 3 días, ya yo he llegado hasta 7, pero uno queda sin fuerza. ¿No ha visto los perritos cuando no tienen que comer? No pueden ni levantarse, ¿no? Entonces, se seca así, mediante. Pero la ciencia médica dice que el ojo, una persona puede resistir hasta 40 días sin agua. Por eso que los que se pierden, los que sobreviven, ¿no? ¿Cómo sobrevivieron? Ahí está una muestra. Pero Jesús ayunó con un propósito. Y ese propósito también tenía que ver con que Él tenía que desarrollar ese hambre por las cosas espirituales. Por ejemplo, si usted está aquí, es porque usted tiene hambre. Hambre del Señor, ¿no? Como decía este pastor que cantaba, tengo hambre de ti, Señor. Y también Jesús dice que cuando los discípulos le preguntaron en un momento cuando estaba hablando con la mujer de Samaria, le dijo, Señor, ya es el momento que comas. Y el Señor Jesús le dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. Yo tengo una comida y él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, más que un alimento físico, si hoy día tu desayuno ha sido bien raro, no has comido de repente un buen desayuno como todos los días se ha escapado acá a la esquina o más allá. Entonces, tienes la oportunidad de poder ser saciado de ese hambre espiritual. Y ser saciado por el mismo Señor y a través de su palabra, porque ese hambre provoca en nuestra vida que nosotros siempre estemos dispuestos a que Dios hable en nuestra vida y su palabra en nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál quiere tener ese hambre espiritual? Entonces tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar el rostro del Señor, porque también ese hambre se desarrolla de acuerdo a cómo yo dispongo mi corazón. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio en esta mañana y vamos a ir rápidamente a nuestro libro que estamos estudiando. ¿Qué libro estamos estudiando? El libro de Hechos. ¿Sabe que cuando usted lee el libro de Hechos registra cosas muy importantes que tienen que ver con detalles? Y este libro de Hechos es la continuación, o sea, este segundo tratado, que es el libro de Hechos, es la continuación del primer tratado,
que es el libro de Lucas, ¿no? Lucas, ¿dónde está Lucas? Ahí está. Lucas es el primer tratado y la continuación. ¿Y quién era Lucas? Lucas, a pesar de que no fue un 12 directo de Jesús, era un hombre que estaba detrás de todo lo que Jesús hacía. Y él registraba todos los detalles de la vida de Jesús porque Lucas era médico. Por eso cuando usted lee el Evangelio de Lucas, va a ver una cosa original que en Mateo, que en Marcos, ni en Juan. Los detalles médicos de las sanidades que hacía Jesús. Todo ese detalle era porque Lucas era médico. Y los médicos saben lo que cuando una persona tiene que ser tratada, ¿no? Por ejemplo, si usted va y tiene un dedo de repente usado o dislocado o se ha salido de su posición, entonces el encargado, ¿no? el encargado de, digamos, de esa área que es la rehabilitación, le va a decir, tú lo que necesitas es descanso, si necesitas tomar unas pastillas, pero tu mano necesita descanso. ¿Por qué? Porque los tendones están tan contraídos que si tú sigues haciendo fuerza, los vas a dañar. Entonces Lucas sabía todos esos detalles médicos y por eso es que cuando hemos encontrado aquí en el libro de Hechos, esos detalles que nosotros necesitamos entender para poder comprender mejor la palabra. Así que vaya rápidamente, estamos en el libro de Lucas, capítulo, perdón, sabes, de hecho, usted está bien listo. Entonces estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo, de hecho, capítulo, no, estamos en Hechos, capítulo 3. Muy bien. Capítulo 3. Ya hemos pasado de 10 hace varias semanas. Estamos ahora en el capítulo 3. Muy bien. Capítulo 3 de Hechos. Y dice así. En el versículo, estamos viendo el versículo 7. 7, miren. Dice así el 7. Y tomándole, dice, por la mano derecha, le levantó. Y al momento, dice, se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos, versículo 8, Hechos 3, versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, dice, andando y saltando, y alabando a Dios. Versículo 9, y todo el pueblo, dice, le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Mire, cuando la palabra del Señor dice que nosotros debemos desear los dones mejores, es decir, Dios no tiene en su reino personas que simplemente están como unos miembros que no tengan nada que hacer. Dice la palabra que en el reino, y además Jesús dijo que en su acá, cuando habló de su reino, habló siempre de un trabajo, de algo que nosotros debíamos desarrollar en nuestra vida, porque el reino es ese trabajo. Y cuando el apóstol Pablo dice que debemos desear los dones mejores, está hablando específicamente de que debemos pedir al Padre. Debemos decirle, Señor, usa mi vida. Porque hay un mundo espiritual de maldad que opera. Tú sabes que los brujos están detrás de todos los cristianos para que caigan, para que tropiecen, para que ya no esa llama que el Señor ha puesto en sus vidas siga encendida y arda un fuego, como cantábamos aquí este canto que dice, ¿no? Mi lámpara está encendida y mi lámpara nunca se debe apagar. ¿Y quién quiere apagar esa lámpara? ¿Tu hermano? Pero él no le dice mi hermano, no es que mi hermano quiere apagar mi lámpara. ¿Quién quiere apagar esa lámpara? Es el enemigo, es el mundo,
Y yo mismo cuando no soy un buen mayordomo de lo que Dios me ha dado. Y en ese tiempo, yo creo que el Señor está levantando su iglesia para avivar el fuego, para que cada uno de nosotros, según esa medida del don que ha recibido, dice la palabra, dice, ministre a los demás. A veces nosotros creemos que Dios nos ha traído a la iglesia, no decía nadie, ¿no? A calentar la banda. Es más, algunos dicen que le hemos puesto nombre a nuestra banda y nuestra banca ahí nadie nos la quita. Pero el Señor nos ha llamado, su Espíritu nos ha llamado a poder desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Tiene que estar a tu lado. Dios ha puesto algo poderoso en tu vida. Dios ha puesto su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo, ¿para qué? Para que ese espíritu provoque ese hambre, provoque esa incomodidad. Porque si hay algo que produce el espíritu, es incomodidad. Produce el hecho de que no nos saciemos completamente hasta que seamos llenos completamente de toda la plenitud del Señor. Y por eso es que el Espíritu Santo nos lleva, así como Jesús dice que fue que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, dice, para ser tentado. ¿A cuánto le gusta ser tentado? Pues si tú te das cuenta, Mateo capítulo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y él está todo aquí en mí. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo me va a llevar así? Porque el Espíritu Santo quiere probar en tu vida que si verdaderamente tú eres un seguidor de él. Porque si no, ¿cómo puedo yo? Si no hay una prueba, ¿cómo puedo yo salir aprobado? Dice la palabra incluso que nosotros tenemos que pasar por fuego para ser probados, para ver si eso que realmente nosotros decimos es verdadero. Puede ser que yo simplemente venga acá a la iglesia y en mi casa sea otro, en mi trabajo sea otro, en donde yo esté sea otro. Y qué disconformidad y qué frustración más grande en la vida de un hijo de Dios es vivir una doble vida. Es vivir caliente cuando vengo a la casa del Señor y frío cuando estoy en mi casa, cuando tengo que yo dar testimonio de lo que Dios quiere para mí. Entonces, Dios nos ha dado en este tiempo esa gracia suya para que podamos nosotros avivar el fuego del Señor que ha puesto en nuestra vida. Dice la palabra que el apóstol Pablo dice a Timoteo, Timoteo, aviva el don que fue puesto en tu vida, que fue puesto por imposición de manos cuando oramos por ti. O sea, tú tienes que seguir predicando la palabra, tú tienes que seguir haciendo el trabajo que Dios te ha dado y no te debes desviar ni a un lado. Entonces, Dios quiere provocar en este tiempo. Dios quiere provocar en nuestra vida ese hambre para desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Entonces, porque si no lo desarrollamos, yo te quiero decir, la iglesia en este tiempo comenzó a entender y a comprender que había algo grande que Dios estaba poniendo. Era el poder del Espíritu Santo. Tú sabes, una vida que puede ser transformada por el poder de Dios. Dios puede hacer que tu vida, que mi vida sea transformada por ese poder. Dios puede traer esa gracia, eso poderoso, para que yo deje de ser una persona natural y comience a hacer lo que en el reino de los cielos, que está aquí, que en el reino de Dios ha sido producido. Y nosotros tenemos que ser conocidos en el infierno como personas no agradables. No los queremos. Porque si no hacemos ello, el enemigo nos entretiene y nos dice aquí, allá, y no cumplimos nuestro llamado.
Tenemos que cumplir el llamado que Dios nos dio. Por favor, al que está a tu lado, diga, si tienes que cumplir, y no solamente dejar atrás, tienes que cumplir el llamado. Dios te ha puesto el llamado. Y el Señor va a poner en nuestra vida y va a poner todo tipo de incomodidad para que cumplamos su llamado. Y aquí está, mire, ver. Quizá Pedro y Juan no lo están viendo completamente, pero están viendo una situación que en un momento es espiritual, es poderosa, es gloriosa, pero viene el contraataque. Mire, dice así la palabra. Vea conmigo, por favor. Y todo el pueblo, dice, le vio andar y alabar a Dios. Es decir, el pueblo que iba a ese lugar, al templo, que estaban ahí en el pórtico o en la puerta que se llama la Hermosa, todo ese pueblo vio lo que sucedió. Y ese pueblo exigía una demanda. Y esa demanda era que se explique qué es lo que había sucedido. Todo el pueblo le vio, y dice más abajo, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Los dones que Dios ha puesto en nuestra vida son para que los incrédulos, primero, vean que Dios es poderoso y después se humillen y digan, yo también creo que Dios puede sanar mi vida. Yo también creo que Dios puede obrar en mi corazón. Porque las señales, como dice la palabra, son para aquellos que necesitan ver, pero también creer. Jesús sabía que cuando Él predicaba, cuando las multitudes venían, algunos le seguían por las sanidades y otros que eran sanados sí glorificaban a Dios. Como la mujer que se acercó y dijo, yo he sido, Señor. Como el leproso que volvió y dijo, Señor, gracias por lo que hiciste. O como Bartimeo que clamó diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Dios tenía que glorificar su nombre. Que las personas reaccionen o busquen otra cosa, eso ya es cuestión de ellos, pero Dios tiene que manifestar su poder. Y Dios tiene que obrar porque esa es su voluntad. Dios quiere traer. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso cuando Juan pregunta y dice, pregúntele Juan el Bautista a su primo, dice, pregunten a Jesús si él es el que había de venir. Dice, díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. El poder de ese reino que vive aquí está. Entonces, hay un mover espiritual contra el reino de Dios. Es ese espíritu de las tinieblas que quiere que retrocedamos, que no avancemos, que tengamos temor. ¿Cuántos de nosotros no predicamos porque tenemos temor? ¿Cuántos de nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe para ser testimonio? Porque dice la palabra que nosotros íbamos a ser testigos de Él con poder. Porque hay temor. Y el temor lo que produce es incredulidad. No solamente produce ese ser menos o sentirnos menos, sino cada uno ya es hundido y es avasallado para no cumplir su propósito. Mira que está a tu lado, delante de Dios, Dios te hace fuerte, Dios te hace firme, porque Dios sabe que necesitamos convicción para cumplir nuestro propósito, para cumplir nuestro llamado. Dios sabe que necesitamos, porque Él mismo es el que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque el enemigo lo único que quiere es traer a nuestra vida esa acusación, que todos nosotros caminemos siempre con la cabeza hacia abajo. Mira tú cómo caminas. Y me doy cuenta que a veces yo
Soy como el fariseo de espalda. Dice que había unos fariseos que caminaban así porque querían dar a entender a todos que cargaban fardos pesados y anunciaban su humildad. Bueno, estoy dando un ejemplo, no significa que yo sea así. Pero, ¿por qué? Porque Dios nos quiere dar una identidad firme, pero también debemos cuidar porque el enemigo está buscando que nosotros pisemos el palito, que nosotros cometamos en nuestra vida un acto de no glorificar al Señor y no dar un buen testimonio. Por favor, tiene que estar a tu lado, tienen que ser testigos y dar un buen testimonio. Tenemos que ser embajadores. Y si nosotros no somos embajadores, entonces tenemos que decir, yo quiero ser un buen embajador de esta palabra. Señor, me arrepiento. Señor, no quiero continuar así. No quiero dar un mal ejemplo a las personas. Señor, me arrepiento. Entonces, necesitamos que el reino de las tinieblas retroceda. Dice la palabra que la luz vino y la luz resplandeció sobre las tinieblas. Y el Señor Jesús dijo que tú y yo éramos esa luz. Nosotros somos luz de las tinieblas. Entonces, tenemos que alumbrar, tenemos que dar testimonio. Así que tenemos que entender que el mundo está buscando siempre una señal de ver a los hijos de Dios en esa manifestación de ese poder que el Señor puede obrar en nuestra vida, pero que también el mundo está diciendo, observando cómo nos conducimos. Pero nosotros sabemos firmemente que el Señor es nuestro Padre. Somos sus hijos y tenemos que caminar en esa dirección. Mire, siga conmigo, por favor. Entonces, ¿qué había pasado? Primero le vieron andar. Dos, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo. Y dice, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esta palabra, porque yo creo que en este tiempo el Señor va a mover su mano. Y esta palabra también significa admiración. Asombro es admiración. ¡Wow! Tú eres hijo de Dios. Claro. Algo me decía que eras hijo de Dios. Sí, me daba testimonio en mi espíritu que yo estaba hablando con un hijo de Dios. Pero admiración tiene que ver específicamente con que el poder de Dios sea desatado para que esa gracia del cielo venga. Miren, si nosotros vamos viendo más adelante cómo es que el pueblo del Señor comenzó a ser llevado como a algo mucho más firme, mucho más fuerte, porque no solamente venían las sanidades, sino también el evangelio comenzaba a transformar las vidas y los corazones. Entonces, el mundo siempre va a quedar admirado. Pero ese es el ingrediente para que nosotros digamos, no solamente eso es suficiente. Cree en el Señor Jesucristo y toda tu vida, toda tu casa será salva. Entonces, el mundo dice, reconoce, ve al cojo y se asombra, se espanta, dice, por lo que sucede. Versículo 11, mire, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sanado, dice, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis
que si os diesen homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Miren, este es la esencia de lo que Dios quiere producir cuando se producen estos momentos especiales. Estos momentos que provoca el Espíritu, que hace que nosotros seamos testigos de Él, seamos partícipes de esto que Dios ha puesto, pero también que esta palabra sea llevada al corazón de aquellos que quedaron con esa necesidad de ver algo más. Yo te pregunto, tenemos que ser conscientes. ¿Cuánto de la realidad espiritual estamos nosotros entendiendo de aquello que el mundo necesita recibir? ¿Somos conscientes de esa realidad espiritual? ¿Eres consciente de que hay personas que necesitan una transformación en su vida? Que necesitan una palabra y que necesitan también una reprensión, porque dice, ustedes no hicieron lo que fue correcto. Así que tienen que arrepentirse y convertirse para que vengan esos tiempos de refrigerio, para que venga esa palabra. Yo creo que en este tiempo, mi amado, Dios nos llama a esa conversión. Primero, a nosotros, como iglesia de Señor. Porque hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer. Porque hemos dejado de orar por los perdidos. Hemos dejado de anunciar y necesitamos ser un pueblo unido para Él. Yo no creo que Dios haya llamado solamente a 5, a 6 que vayan a predicar la palabra casi los domingos que vamos a predicar. Yo no creo eso. Yo creo que Dios ha llamado a toda su iglesia. Yo creo que Dios ha puesto ese sentir en el corazón nuestro para que nosotros digamos, Señor, tú tienes algo que hacer en tu vida. Amén. Tú vas a hacer grandes cosas. Amén. Entonces, necesito yo comprender que hay cosas en mi vida que necesitan una transformación. Es el pueblo de Dios como ejemplo, pero también esta palabra para aquellos que necesitan. Los tiempos de refrigerio van a venir. Los tiempos del Señor, esos tiempos poderosos y sobre todo esos tiempos para dar testimonio que verdaderamente Él es fiel. Entonces, necesitamos otra actitud. Dile que está a tu lado. Necesitamos otra actitud. Él tiene que ser glorificado. Amén. Él tiene que ser glorificado. No en nuestra vida como un instrumento, como compartía el pastor Agustín, un instrumento, un vaso de oro, pero también yo tengo que entender que ese vaso de honra solamente es usado cuando hay disposición en mi corazón. El poder. Dios manifiesta su poder.
Él es de él. Por eso dice, no piensen, varones, que ha sido por nuestro poder o por algo que nosotros hemos hecho, sino porque Jesucristo mismo está glorificando su palabra. Y Él está haciendo algo poderoso. ¿Cuándo creen que el Señor puede usar tu vida? ¿Cuándo creen que el Señor puede usar todo lo que tú puedes entregarle a Él? Porque verdaderamente ese es el Señor. Y su poder quiere ser manifestado en este tiempo. Amén. Entonces, el mundo necesita esa señal y también, porque me imagino que cuando usted lee aquí, dice, el cojo, ¿qué hizo? Lo saltó, pero después que recibió ese milagro, ¿qué hizo? Los agarró. Agarró a Pedro y a Juan y no los quería soltar. Los milagros van a venir. El poder de Dios va a venir. Y es más, yo creo que cuando una vida, mire, cuando es el poder de Dios, no hay nada más que eso. Es la evidencia que Dios está. Cuando Dios quiere transformar una vida, Dios la transforma. Cuando el que tiene hambre y le busca, hay una transformación, porque eso es de Dios. Tiene que estar a tu costado. Eso es de Dios. Yo no lo puedo negar. No puedo negar que Dios, yo te pregunto, ¿Dios ha cambiado tu vida? ¿Dios ha transformado tu vida? El poder de Dios ha transformado tu corazón. El poder de Dios ha transformado todo lo que tú eres. Entonces eso es más que evidente. Cuando el cojo agarra a Pedro y a Juan, dice, y no lo quería soltar. ¿Sabe por qué? Porque ese cojo quería más. Quería más. Quería más del Señor. Cuando alguien quiere más del Señor, no te va a soltar. Si tú eres niño, si tú eres un hijo de Dios, tú eres alguien que te ha sido usado. No, así que olvídate de las vacaciones, se acabó las vacaciones. Dios va a usar la vida para que ese poder sea manifestado y no te suelte. Vamos a glorificar al Señor. De gozar, tócalo, lo que está a nuestro alcance para que sea glorificado. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. ¿Cuánto queremos ese poder? ¿Cuánto queremos decirle, Señor, en ese tiempo? Ven aquí, Señor. Ven aquí. Levántese, póngase de pie. Dígale al Señor. Aquí estoy, Señor.